Sí, ahorita se puede exponer. No se preocupe. Sí. No, no creo. Dios Todopoderoso, Padre, te damos gracias, nos llama de vida por ese tiempo increíble, Dios, que tenemos para honrarte, para glorificarte, Dios. Gracias por darnos un estándar, Padre, que no son nuestras emociones, Sí. no es el mundo, Padre, no es mi familia, Dios, sino es la palabra de Dios, Padre. Gracias porque nos das un norte, un cómo vivir, Dios, para vivir la mejor vida acá en la tierra y ya llegar al cielo, Padre. Padre, te pido que sea tu Espíritu Santo guiando esta prédica, que seas tú mostrando qué hay en nuestros corazones, Dios, ayudándonos a ser humildes y cambiar, Padre. Te amamos mucho, Dios, le damos este espacio en tus manos, Dios. Cuídanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, me despido para los que no me conocen, soy bogotano. Disculpa que te más de un año y 9 meses aquí en Ecuador, enamorándonos de Quito. Ay, sí. Tengo una pregunta hoy para ustedes. ¿Qué hace que una iglesia sea santa? ¿Qué hace que una iglesia sea santa? ¿Será que es la alabanza? Buenas canciones. Puede ser. De Hilton. Puede ser, no se puede. El orden del servicio que se ha organizado. Eso puede ser que sea santa. Ya se personas bautizándose todos los días. Esa es otra buena. ¿Ya viste ese programa de 100 personas dicen sí, algo así? Sí. Que hay un top de conforme las preguntas. O sea, que el número de asistencias. Si tiene auditorio, de iglesia santa, no sé. Puede ser. Lo que se predica también puede ser una opción, ¿no? De que es una iglesia santa. Pueden ser muchas de esas cosas, pero hoy quiero hablar de otra cosita. Que hace que una iglesia sea iglesia de la Biblia. Tal vez no la tienes ahí en las curvas por ahí, no la escuchas, pero es un tema que prueba bastante si una iglesia es bíblica o es del mundo. ¡Ay, sí, una iglesia mundial! ¡Claro! Vamos a ver un principio que muestra que una iglesia es bíblica. Bien. Que prueba las convicciones de una iglesia. ¿Por qué? Porque queremos vivir conforme a la iglesia de la Biblia, del primer siglo. Título de mi clase, una iglesia santificada. Una iglesia santificada. Si nos visitas, nos encanta que no me escuches a mí, sino que escuches la Biblia. Si te encanta la Biblia, o pégate al lado de alguien que tenga la Biblia. Ya no también. Una iglesia santificada. Mira 1 Corintios 5, vamos a ver. ¿Cuál es esa cosita que hace que seamos una iglesia de la Biblia? 1 Corintios 5. Esta es una carta de Pablo hacia la iglesia de Corinto. Esa iglesia se portaba tan bien que tiene bastantes capítulos, bastante personas. 1 Corintios 5. Llega. Contigo, bro, contigo. 1 Corintios 5, 1 al 13. ¿Están ahí? Ya es el dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. Al saber que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre. Y de esto se sienten orgullosos. ¿No debería más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al hermano que hizo tal cosa? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu. Y ya juzgado, como si estuviera presente al que cometió ese pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, y yo los acompañe en espíritu, entreguen a ese hombre a Satanás. No por enojo, para destrucción de su carne pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Hay un propósito. Hacen mal en jactarse, no se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Desháganse de la vieja levadura para que sea masa nueva. Panes sin levadura como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua, no con las viejas levaduras, que es la malicia y la perversidad, sino con un pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Por tanto, ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, ahí para aclarar, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los sábados, estafadores, idólatras. En tal caso tendrán ustedes que salirse de este mundo, ¿no? No estamos hablando de la gente de afuera, hay que buscarlos, ayudarlos.
Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea discípulo de la iglesia, sea inmoral o avaro o idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona, júntense algunos días. Ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. ¡Wow! Potente, ¿no? Potente. Duro, bro, duro. Es una carta de Pablo que envía a la iglesia de Corinto porque está teniendo un gran problema. ¿No? Porque un gran problema. Y es que había un hermano que estaba en moralidad sexual y no quería arrepentirse. Y Pablo le dice, vean, necesitamos que por favor la iglesia estaba tolerando ese pecado, porque no estaban diciendo nada y seguían viviendo con esa persona. ¿Y qué dice Pablo? Tienen que expulsar a esa persona. ¿Por qué? Hay dos razones. Porque la levadura puede contaminar toda la masa que es la iglesia. Unas pocas personas que no quieren estar dispuestas a arrepentirse van a contaminar a todo el resto de las personas. Y la otra, con el fin y la esperanza de que si van al mundo, pueden regresar más rendidos a Dios. Pero había una actitud, una acción de la iglesia, expulsar, sacar a esas personas que no estaban queriendo arrepentirse. Y aquí va mi primer punto, la cirugía necesaria. Pablo llama a que los hermanos juzguen los casos de adentro de la iglesia. Yo no tengo que juzgar. La Biblia habla muy claro, juzga a los que están adentro. Primer punto, la cirugía necesaria. Creo que ¿a quién le viene en su cabeza que una iglesia santa expulsa personas? A nadie. Entonces como, pero si la iglesia es amor. Sí, es amor, pero ¿cuál amor? Amor no es tolerar. Eso, amor no es tolerar. Tal vez en nuestra cabeza nunca llegó a la cabeza como, ¿será que una iglesia santa saca personas que no quieren arrepentirse? Bíblicamente acabamos de ver que sí. Pero tal vez por nuestro emocionalismo o falta de convicción podemos tolerar cualquier cosa. Pero el Pablo está mandando a expulsar a personas, no cualquier persona, entendamos bien, personas que llamándose hermanos están cometiendo los pecados específicos y que no querían arrepentirse de eso. Y en nuestra emocionalidad podemos confundir santidad, fuego consumidor, que es Dios, con gracia barata. Sí, como no, pero si Dios es gracia, es verdad, Jesús vino con gracia, pero también vino con verdad. Y en nuestra emocionalidad podemos pensar que sí, Dios es todo amor y nos imaginamos a Jesús como ese cordero con cabello largo, así hippie, todo es amor. Y es verdad, pero hay situaciones donde Jesús tenía celo por su templo. ¿Sí? Pero la iglesia verdadera, una iglesia verdadera, es esa iglesia del primer siglo que no tolera pecado en la iglesia. ¿Conmigo? ¿Por qué? No es por, que son odiosos, no tiene nada que ver con uno, con él, no tiene que ver nada con nadie. Tiene que ver con un principio espiritual, que la levadura puede contaminar la masa. No es nada personal, no es tema, no, solo queremos pensar en un bien común, de cuidar a las personas que están dentro de la iglesia antes de que se contaminen. ¿Conmigo? Contigo. Buscamos cuidar el estándar de la iglesia, porque ese pecado puede llegar a corromper más personas. ¿Cuál es el tema? Eso es un lugar, una iglesia santa, que lidia con el pecado interno, que no tolera pecado interno. Dios ama una iglesia purificada. Imagínate, ¿dónde es un restaurante acá chévere para ir a comer? No sé, en las floretas, son restaurantes chéveres. Sí. No sé si está chévere hoy. No, ya no. O en el norte, tal vez, allá en la Carolina. La Javich. Imagínate que te piden un plato de $40. Pues para el universitario es todo eso. Voy a comer entonces. Y eso, yo sé decir entonces. Pides un plato de $40, tal vez una cafetería, que te gusta la cafetería, un plato increíble, y vas a comer y pasas una cucarachita por el lado del plato. Por encima. ¿Quién se lo comería aún cuando ve pasar la cucarachita por el lado? En nuestra cabeza no va a ser como, no, pues solo fue 1% sucio y el 99% está bien. Como todo se echa a perder. Así funciona el pecado de la iglesia.
No es como que, ah, sí, solo el 1% está mal. No, la levadura puede dañar toda la iglesia. Y por eso la iglesia de la Biblia no tolera pecado y está dispuesto a confrontar. Imagínate, vas al doctor, ¿quién es el doctor? Todos hemos ido al doctor, ¿sabes? Todos hemos ido al doctor y tienes un brazo infectado. ¿Sí? Y el doctor tiene dos situaciones que puede hacer ahí. Puede decir, bueno, le voy a poner una curita para que no se vea feo. O puede decirle que tiene una infección y ya se está pudriendo el brazo. Y que hay que quitar. ¿Sí? El doctor puede ser bueno en el sentido humano y sabe que simplemente ponga la curita y vete, por no molestar a la persona. O el doctor puede ser realmente bueno y amar tanto al paciente que le dice, tengo que sacar el bisturi y quitarte ese pedazo. Va a doler, va a sangrar, pero va a costar lo malo que tenía. Una iglesia que no disciplina es como un doctor que pone curitas en tumores. Una iglesia que no disciplina es como un doctor que pone curitas en tumores. Por no querer ofender al paciente, no quiero ofenderlo, no quiero que... Una iglesia que no disciplina está poniendo curitas en los tumores. Una iglesia santificada no tiene miedo de hacer la cirugía. La iglesia corta el pecado para cuidar el bienestar del cuerpo. Recuerda que somos un cuerpo. Para cuidar el bienestar del cuerpo se cortan menos. Y a veces podemos tener una convicción o una mente débil de decir, yo creo que todos los hemos dicho, yo me incluyo ahí, yo no soy quien para juzgar. ¿Ya pasando por ustedes? ¿Quién soy yo para decirle algo a alguien? Dios juzga. ¿Quién está libre de pecado para lanzar la primera piedra y empezar a hacer ciertas cosas? Pero vamos a entender que no juzgamos a la gente de afuera. Pero ¿qué dice Pablo en la Escritura? Juzguen a los de adentro. Debemos tener la autoridad moral de juzgar a las personas de adentro que llamándose hermanas no están viviendo bajo el estándar bíblico. ¿Sí? Pero no hablo de ese juicio que tú haces cuando te tomas algo al personal y quieres enjuiciar a todo el mundo y cortar cabezas porque te sentiste mal, porque te dieron. No hablo de ese juicio. Es un juicio emocional. Hablo de un juicio que tiene pruebas. Que es claro, ahí dice, es de dominio público, que se sabe que entre ustedes hay alguien. No fue algo tomado al personal, fue algo con evidencia. Claro. Muy bueno, Steven. Vamos a ver. Y a veces podemos sonar muy humildes cuando decimos, ay, yo no sé quién para juzgar, suena muy humilde. Pero en realidad es rebeldía contra el mandato de limpiar la iglesia. ¿Sí? Suena muy humilde decir no juzgo a nadie, pero es simplemente rebeldía contra el mandato de mantener el templo de Dios limpio. La Biblia nos llama a tratar temas de la iglesia. Necesitamos quitar el miedo, el emocionalismo y hablar las cosas. ¿Conmigo? ¿Recuerdan Jesús manteniendo la casa limpia? La gente estaba al frente del templo vendiendo cosas y haciendo mercado y había niños y todo. Y Jesús fue diciendo, no, pero el niño que iba a comer, existe un látigo y cogió y sacó a todo el mundo. ¿Sí? Pero si Jesús no hubiera hecho eso, no respetan a Dios. El tema es que cuando hacemos eso, no perdemos el respeto a Dios. Y Jesús no estaba dispuesto a negociar el respeto a Dios. No podemos estar dispuestos a negociar el respeto a Dios o la autoridad con Dios. ¿Sabes? ¿Entiende algo? La expulsión o la disciplina es un acto de misericordia extremo. Quiero que métete eso en la cabeza. Deja de pensar que la disciplina o la expulsión es un tema de herida o tomado al personal. Deja esos pensamientos de Satanás de lado. Es un acto de misericordia extremo. ¿Cómo así? Mira 1 Corintios 5:5, lo que estamos leyendo. Entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Tú estás todo confundido. ¿Cómo así que yo saco a alguien y va a ser salvo? Vamos a entender un poquito más de eso más profundamente. Cuando pecamos y no nos arrepentimos, no estamos queriendo la medicina de Dios. Y Dios nos saca afuera del hospital, a la calle, para que sintamos el frío de la calle y valoremos la medicina. Tú estás en el hospital, que es la iglesia, pero si tú te rehusas a recibir la medicina de Dios, Dios te va a hacer un favor. Te va a poner en la calle para que sufras un poquito y te des cuenta cuán valiosa es la medicina que te estaba dando. Dios nos entrega a Satanás, a la carne, para ver lo difícil que es la vida sin Dios. Y Pablo tenía esa esperanza de que el chico o la persona no ha cambiado, pues sáquenlo para la destrucción de su carne, para ver si regresa y un día es salvo. Y
Y la disciplina tiene un propósito redentor, no es de vergüenza, no es como, ay, me van a avergonzar. Si estás pensando en eso, tú estás pensando en apariencia y no en cambiar tu corazón. ¿Sabes? A veces podemos tocar fondo y estar duros espiritualmente. Y a veces lo único que funciona es que nos entregan a nuestro pecado para ver las consecuencias. Tal vez tú no ves las consecuencias de tu pecado dentro de la iglesia porque la iglesia te sigue guardando y amando. Pero a veces es necesario salir de la cobertura de la iglesia para que tú mismo vivas profundamente las consecuencias de tu pecado. Como fue con el hijo pródigo. Tenía toda la comida, no, yo me voy, y se fue rebelde y salió. Y regresó rendido. Porque entendió cómo fue la vida sin Dios, sin el Padre, en pecado. Entonces, expulsión de disciplina no es algo para vergüenza, es algo con la fe y la esperanza que un día ese hermano o esa hermana pueda regresar con un corazón más rendido a Dios. Contigo no. Pablo tenía la esperanza de que, uy, ojalá puedan ser, sáquenlo, a ver si de pronto puede ser algún día. Él prefería incomodar hoy al hermano que perderlo eternamente. Y nosotros como iglesia hemos preferido incomodarnos hoy en lidiar pecado que perder toda la iglesia eternamente. Vamos, Steven. Debemos amar lo que Dios ama. Lo increíble de eso es que en la segunda carta de Corintios alguien que regresa. Este hombre moral regresó a la iglesia. Le sirvió, le ayudó el trabajo allá. Y Pablo le dio la indicación de que volviera a dejar entrar al hermano. Entonces sí funcionó el deseo que tenía Pablo de que esa persona cambiara. Veamos otro caso en la misma iglesia del primer siglo. Tal vez estarán diciendo, no, ese Pablo estaba ahí todo raro. Bueno, vamos a ver al propio Dios tratando de pecado de la iglesia. Hechos 5, 1 a 12. Uy, esa me la sé. Hechos 5, 1 a 12. Hechos 5, 1 a 12. Contigo, hermano. Y entonces se ve que no estamos buscando la iglesia, gente, ay no, que esta iglesia está buscando gente perfecta, no, estamos buscando gente que es pecadora pero que está arrepentida y quiere cambiar. Que no vive en la mentira, que no vive callando una y otra vez a las personas, sino gente que quiere arrepentirse constantemente. ¿Ven? Hechos 5, 1 al 11. Llegaron. Contigo Un hombre no. llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó a Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras a la líder de la iglesia? Al manipulador, a Ecuador, no, al Espíritu Santo. Cuando tú mientes, tú le mientes a Dios. No se trata nada de humanos. Y te quedarás con parte del dinero que recibiste por el terreno. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Nosotros no le mentimos a nuestros padres, a nuestra esposa, a nuestro discípulo. Tú le mientes directamente a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, tal vez eran los que tenían mejor también. Envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde entró la esposa. Tenía la oportunidad de arreglar la vaina. Sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? ¿Sabes? Dios, antes de que tú caigas en el pecado, Dios te da muchas oportunidades para que no caigas. ¿Te acuerdas Judas en la Santa Cena? Judas ahí con el pan. Y Jesús, uno que está mojando el pan, me va a traicionar. Hasta pregunta, ¿seré yo maestro? Dios da oportunidades, te da señales para que te arrepientas y saques las cosas de la luz. Pero si no quieres, como hizo la mujer, veamos qué hizo ella dobló la apuesta. ¿Sabes qué? Voy a hacer bien a la mentira y no a Dios. Entonces se acercaron los... Bueno, perdón. Ya, 7, 8. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Sí, dijo ella, por tal precio. Porque se pusieron de acuerdo para poner a prueba el Espíritu del Señor. Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora se llevarán a ti. En ese mismo instante ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado a su esposo. Y un gran temor, mira lo positivo, se apoderó de toda la iglesia y de todos los que entraron, se enteraron de estos sucesos. Wow. ¿Sabes? Una pareja vende un terreno, nadie nos está obligando a nada.
Y la pareja dijo, vamos a dar lo que vendimos del terreno, pero guardémonos algo. Y digamos que dimos todo. ¿Qué pecado de 1 Corintios 5 está pasando ahí? Avaricia. Y Dios mismo se hizo cargo de eso. Pero él lo confronta, le pregunta, le da la oportunidad, se le saca la luz. Y no sacó a la luz. Y ahí donde Pedro le dice, tú has metido a Dios, no a los hombres. Y ¡pum! Cae muerto. Y después pasa lo mismo con la esposa y ¡pum! Cae muerto. ¿Y a ti te parecía dura la expulsión en 1 Corintios 5? Esto fue más duro. ¿Sí? En 1 Corintios 5 por lo menos ve al mundo a ver si cambia tu vida. Acá los mataron por no tener temor y respeto a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene una iglesia santa. El problema es que ya perdemos temor de Dios. Imagínate tú en la Santa Cena cuando te están dando las bandejitas, tú con un pecado oculto y ¡pam! Caes. Tú estás tomando la Santa Cena y ¡pum! Una valla atrás y tú volteas y el hermano ya botado. ¿Tú mentirías si eso fuera así? No, estaríamos como, quiero confesar todo, ahora quiero sacar a la luz, quiero arrepentirme. Pero con el tiempo empezamos a no ser respetuosos a Dios, porque no vemos tanto las consecuencias. Pero si hay, tu corazón se está empezando a endurecer. Dios te mata espiritualmente. Endurece tu corazón a un punto que tú no ves y te vuelves mentiroso siempre. Entonces, una de las cosas más importantes de la iglesia que hace una iglesia santificada es que lidia con el pecado. Es que tiene la capacidad y la convicción de hablar y incomodar. Pero ¿qué pasa cuando tú haces eso? No vas a ser la mera iglesia que tú ves de 5.000 personas. Porque a no todo el mundo le gusta que le hablen su pecado. ¿Sí? Por eso Jesús no vino a crear mera iglesia, Él vino a crear gente dispuesta y santificada para Dios. Mi pregunta es, ¿tú qué quieres? ¿Quieres estar en una mega iglesia o en una iglesia santificada? Jesús no vino a construir iglesias. Construir mega iglesias, vino primero a tener un grupo santificado. Tanto que en 3 años solo tuvo 120 discípulos. Para el mundo tú podrías decir que Jesús fue un fracasado. 123 años, de esas megas iglesias llegan 5.000 personas en un domingo. Pero esas 120 eran más puras y santificadas que 5.000 personas. Porque a Dios no importa la santidad, no la cantidad. Jesús vino a construir un estándar de pureza sin importar el número de personas. Yo quiero animarte a que ames una iglesia que tiembla ante la palabra de Dios. Que cuando se abre la Biblia en un discipulado o en un lugar, tú tienes temor santo de mentir. Que seamos una iglesia bíblica construida por la Biblia y no por nuestras emociones. Que ama limpiar tu corazón y no vivir de lo externo. Que nos visitan por primera vez, amamos una iglesia no de marketing emocional con música y que el Espíritu Santo se me metió acá y exploté de emociones y lloré y está Dios. No. Amamos vivir la Biblia tal cual como está. Y si te incomodas estando en muchos lugares que pueden ser megas iglesias y apagan la luz y nadie te ve en la oscuridad, pecando. ¿Sí? Pero amamos una iglesia que está limpia desde su corazón y no desde la cantidad. ¿Conmigo? Yo quiero animarte a que si tienes alguna cosa guardada, hoy la saques a la luz. Hoy mismo. Dios es experto increíble, Dios es tan creativo en sacar la verdad. Una de las cosas que me gusta hablar y que me cuesta es Dios purifica la iglesia. Porque yo sé que cuando oro eso, por el deseo de, ¿sabes? Como llegas a esa sensación, no, pero que está creciendo la iglesia, que increíble que crezca. Pero yo sé que cuando oro eso, Dios poda. Pero, ¿qué estoy buscando ahí? ¿Más un número o que la iglesia esté santa? Y aunque me da miedo, voy contra mi cara y Dios purifica la iglesia. Y pasan unas cosas increíbles que yo digo como, wow, Dios es creativo para sacar a la luz cuando las personas no sacan a la luz por sí solas el pecado. Y yo quiero animarles a que hoy confieses tu pecado, si hay un pecado oculto en tu vida. Ten reverencia de Dios, ten respeto de Dios. No necesitas de morirte para tener respeto de Dios. Muchas veces pasa eso porque nuestra autoridad no es Dios, es la persona que está al lado. Podemos vivir en una cultura latina que vivimos de apariencias. Y entonces solo me importa verme bien al frente del discipulador, al frente del pastor, del líder, de bueno, todos esos títulos que dan. Pero lo que importa es tu verte bien al frente de Dios, no de personas. ¿Y cómo se eso? Que cambies de discipulado y dejas de ser reverente en el otro lado. Entonces solo te estás moviendo por el discipulador. O estás en un lugar que no es la iglesia y empiezas a hacer cosas que no agradan a Dios. ¿Qué te mueve? ¿Cuál es el maravilloso plan de ocultar cosas? ¿Sí?
Yo quiero animarlos a que confiesen, saquen a la luz, sean reales con Dios. No me engañes a mí, nosotros todavía como amén. Pero a Dios, amén. Quiero animarles a que ahora mismo después del servicio, voy a hablar con tus hijos y saca la luz, que hay algo oculto en tu corazón. Segundo punto, no podemos terminar aquí, estamos todos. Pero hay que animarnos, amén, de que una iglesia santificada llega al cielo. Segundo punto, el poder de una iglesia limpia. El poder de una iglesia limpia. Vamos a Salmo 32, 1 al 5. Salmo 32, 1 al 5. Mira. Salmo 32, 1 al 5. Salmo 32, 1 al 5. Está ahí. Salmo 32, 1 al 5. Mira lo que dice. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado, qué bendición se arrepintió. Y no se oculté mi maldad. Te dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzará. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. ¡Wow! Lo increíble es que la Biblia decía que cuando David ocultaba su pecado, no era dichoso. Que era como que los huesos se secaban, que se sentía una incomodidad, como que se sentía mal físicamente como espiritualmente. Y yo agradezco sentir eso cuando lo confieso. Qué bueno que me inquieta, porque es el Espíritu Santo llamándote y confiesa, habla, ya está así. Estaría muy preocupado si tú como pecado oculto ya no sientes eso. Creo que tu corazón ya está entregado a Satanás. Porque esto es un síntoma de que aún te incomoda y te sientes intranquilo porque el Espíritu te está hablando. Que te muevas. ¿Y cuál es lo bueno de eso? Que cuando él confesó sus pecados, volvió la alegría. Fue como, wow, qué increíble. No importa lo que esté pasando, yo me siento firme, seguro, con convicción. Porque tengo un corazón justo y reverente delante de Dios. Hay más descanso para tu alma cuando tú sacas las cosas a la luz. Cambia tu semblante, cambia tu caminar, hay más seguridad, no hay miedo de nada. El justo dice que anda como león confiado. Y el proverbio dice, el malvado anda como si todo el tiempo lo persiguiera. Y el justo vive como león confiado. ¿Sabes? Dicen, tenemos que hablar contigo. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué estás asustado si no hay nada malo en ti? ¿Por qué hay susto? Y supuestamente hay justicia en tu vida. ¿Por qué estás asustado? ¿Por qué hay susto en tu vida? No, y el justo es como, el justo vive como un león tranquilo. No importa lo que pase, tú puedes caminar por la marina, no va a pasar nada. Bueno, no tan literal, pero tienes que cuidarte, pero vas a estar tranquilo. E incluso si pasa algo, que lo peor que pasa, te vas al cielo. Porque no me han guardado en ti. Y vas a, te adelantas el proceso de llegar al cielo, pero hay mucha gente que llega a la manera, así que no cambies solo por la marina. Todavía. Solo para la única que tiene el poder. Ella se pone la gorra hacia atrás y ya. Piensan que ella es la que va a robar a la gente, no puede. Ella a mí me gusta como un león. Pero el tema, cuando ocultamos pequeños, nos aleja de Dios. Pregunta exactamente, Isaías 59:2. No es que Dios esté lejos. No es que Dios no pueda escuchar a alguien que está por allá. Ay, que habla muy bajito, Dios no lo escucha, no. El pecado es que nos separa de Dios. Entonces, cuando tú tienes pecado oculto, te sientes vacío, solo, como abandonado. Y tú empiezas a echarle la culpa al discípulo que no se cuida de la iglesia. Que no es nada de eso, es que tú estás separado de Dios porque tienes pecado oculto. Y por eso hay una barrera. ¿Sí? Pero cuando tú rompes esa barrera, tú sientes otra vez el calor de Dios, la compañía de Dios, la sombra de Dios en medio de ese desierto. Mira Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Vamos, Steven. Proverbios 28:13. Amigo, Proverbios 28:13. Mira lo que dice. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Wow.
¿Quién quiere prosperidad? Todos queremos prosperidad, pero no se puede con pecado por amarguras en tu corazón. Cuando tú sueltas el pecado hay prosperidad en tu vida. ¿Recuerdas qué pasó en Hechos 5? Después de que pasó lo de Ananías y Zafira, dice que nadie se atrevía a juntarse con ese grupo. ¿Por qué? Qué increíble, porque todos sabían, si yo me entro a esa iglesia, tiene que ser en serio, si no me matan. Ya no es un juego el cristianismo, porque hoy en día el cristianismo es un juego. Voy a la iglesia que me deje estar cómodo con mi pecado y si no me dicen algo me voy a la otra y es como, ya no hay respeto con Dios hoy. Y entonces esas cosas están en lugares que me hagan sentir mi comodidad. Pero la iglesia del primer siglo ha pasado eso, la gente decía, yo respeto ese lugar, no. Muy chévere, pero no estoy ahí. Porque ellos tenían conciencia de que yo digo, yo quiero estar con Dios, va a ser en serio, no molestando. Porque ya sé lo que me pasa. Y necesitamos recuperar eso como iglesia. Llevar en serio a Dios. Es preferible que digan, no, me voy porque aún amo el mundo. Pero a veces he visto acá que toca empujar a las personas a que tomen la decisión que ya en su corazón. Tengan dignidad como, venga, me gusta el mundo, entrégate al mundo, pero deja de jugar con Dios. Ten respeto. Porque tu corazón se endurece y estás vendiendo el mensaje de Dios de una mala manera. Cuando tú te hablas con las personas, ¿por qué casi no vienen? Varios ejemplos de cristianos. Porque el cristianismo lo están poniendo de chiste. Porque nos falta respeto de Dios. Nos falta entender a Dios como autoridad en nuestras vidas. Pero ¿qué pasó después de la iglesia en Hechos 5 de que todos tuvieran más respeto? Mucha gente se bautizó y llegó. Pero gente con convicción y que sabía que iba a llevar en serio a Dios. ¿Amén? El hermano que fue confrontado, ¿qué fue? Por fin no regresó en 2 de Corintios. ¡Qué increíble! David, cuando fue confrontado por su pecado, pensaba, uy, sí, la madre, Dios, perdóname, es un salmo y todo. Tú haces un salmo cuando pecas, no, David hizo un salmo cuando pecó. Y Dios le perdonó y le dio nada menos que a Salomón, el que inauguró el templo para Dios. Todo por arrepentirse. ¿Recuerdas acá en Josué? Es una historia de que Josué estaba con el pueblo y estaban conquistando la tierra prometida. Y Dios le dice a Josué, vean, conquisten todo, pero quemen todo, no se guarden nada. Pero hubo uno que no entendió eso y se guardó una cosita. Y estaban descansando y salieron otra vez a la guerra, pero en esa guerra murieron como 35 israelitas. Y ellos regresaron al templo. Dios, pero ¿qué pasó? Si tú nos iban a apoyar, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y Pablo y Pedro dice, Jesús dice, o Dios dice, están en pecado. Hay alguien que está ocultando algo. Y yo no diría eso, Dios manda al mismo pueblo a que enfrente al que está mintiendo. No es como, ay, justicia de los vecinos, no, tenemos que hablar, ser activos. Y fueron y hablaron con la familia de acá, y mira cómo fue el castigo de antes. Cogieron a Acán y a toda su familia y los apedrearon. Si te parecía muerto caer en la nada, a mí me parece más duro morir apedreado. Más sufrimiento prolongado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso con su santidad. Y después de eso, Josué 7 y 8, sale de nuevo el pueblo a vencer a las personas que estaban en la tierra prometida y vencieron a todo el mundo. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia está limpia, Dios está con nosotros. Y no hay temor de nada, conquistamos cualquier cosa. ¿Conmigo? Mira otro beneficio, Segunda de Crónicas 16:9. Segunda de Crónicas 16:9. Creo que todos ponemos en nuestras mañanas en nuestros estados que Dios me acompañe. Que Dios me bendiga, te bendiga, que nos acompañe a todos, pero veamos más profundamente cómo es ganarnos la compañía de Dios. Segunda de Crónicas 16:9. Y mandamos el violín, ¿no? El violín, con mensajes de buenos días. Que Dios te bendiga. Y es verdad, pero que Dios te bendiga, pero no me cuadra cómo. Segunda de Crónicas 16:9. Contigo, hermano. Gracias. Segunda de Crónicas 16:9. Dice así: el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son perfectos, a quienes le son fieles. ¿Sabes? Tú quieres la ayuda de Dios cuando tú eres fiel a Dios. ¿Qué es ser fiel? No es alguien que no peca, es alguien que aunque peca se arrepiente y quiere estar cerca de Dios. Que saca siempre la mentira a la luz, que siempre está viviendo en santidad. Cuando tú eres así, fiel, no perfecto, no intencional, no, cuando tú eres así fiel, Dios te apoya y te ayuda en tu caminar. Eso sí es un Dios te bendiga, cuando eres fiel.
Ahí sí cuenta el violín cuando no hay nada en tu corazón, amén. Ahí sí cuenta el mensaje, Dios te bendiga, que tienes buenos días increíbles en el trabajo, en el grupo de la oficina del trabajo. Ahí sí cuenta. Pero cuando no hay pecado oculto en tu vida, ahí sí Dios te ayuda. A los que son fieles. ¿Conmigo? ¿Sí o no? Yo estuve muy animado por todo lo que Dios va a hacer en estos meses. Sí. Porque sé que vamos a tener temor de Dios, vamos a confesar y a lidiar con pecados. Cuando te diga que poda, crece mucho mejor la rama, ¿ves? Va a ser increíble cómo va a cambiar nuestro corazón, cómo va a crecer la iglesia, Dios va a bendecir, y estas cosas nos van a ayudar a tener temor de Dios. Que si tú quieres decir que Jesús es mi Señor y mi Salvador, vas a tener temor de decir eso. Porque es algo en serio, no es algo de broma. Y vamos a ser personas más firmes, dispuestas. Y sabes, no te asustes porque personas pierden la fe, o sea, atrás de la iglesia. Dios está podando. Más bien debes enfocarte en tener tu corazón limpio y orar por esas personas para que un día puedan volver a Dios. Amén. Sea abierto, lidia con el pecado, no toleremos pecado. Dios está levantando una iglesia diferente en Quito. No perfecta, pero sí honesta. No sin luchas, pero sí sin máscaras. Nuestro mayor sueño no es solo ser una iglesia grande. Ojalá después de que sea grande. Pero mi mayor sueño es que seamos todos una iglesia limpia, que agrada a Dios. Porque Dios no habita donde hay apariencia, pero sí habita donde hay verdad. Si nos esforzamos por ser una iglesia santa, vamos a llegar a más lugares de Ecuador, a nuestras familias, a nuestros amigos. Tu carácter, mi carácter va a cambiar, porque estamos buscando vernos bien delante de Dios y no delante de las personas. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que cómo yo protejo que la iglesia llegue un día al cielo, que estén limpios, purificados. ¿Sí? Si yo hago que todos estemos en ese gran banquete en el cielo, comiendo encebollado, o no sé, yo siento que el encebollado va a estar ahí. Que después comer la mejor comida de cada país las va a poner ahí. Bien, bueno. Y yo quiero con todos ustedes estar comiendo encebollado, pero necesitamos tener un corazón limpio delante de Dios. Tener más temor de Dios que de las personas. Y así un día nos vamos a ver todos en el cielo y para Dios sea toda la gloria. Wow.